Hola, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días a todos. Bienvenidos a todos a nuestro segundo webinar, 10 complementos perfectos para la instalación de un SATE. Muchas gracias por vuestra asistencia. Comentaros que durante todo el webinar nos podéis hacer cualquier tipo de pregunta, lo iremos resolviendo durante el mismo. Y que sepáis que la grabación de este webinar estará colgado en nuestro canal YouTube, SGWeberES. De todas formas, os enviaremos un mail recordatorio. Muchas gracias y doy paso a nuestro compañero Gonzalo Díaz. Hola, buenos días, buenas tardes, Cris, muchas gracias. Veo a Hanan, un saludo también. Hola. Como la primera webinar que hicimos el jueves pasado, pues me echará una mano a la hora de responder preguntas o intervenir cuando ella quiera. Y sin más retraso, empezamos con la webinar, que es que vamos a hablar de 10 complementos perfectos para la instalación de un SATE. Recordaros que hicimos la semana pasada una que hablaba de la instalación de un SATE desde el principio, prácticamente identificando el estado del soporte hasta prácticamente el acabado. El acabado forma parte del contenido de la webinar de la semana siguiente. Recordar que cuando hablamos hacía un recordatorio la semana pasada, y cuando hablábamos de fachadas SATE parece que a nivel decorativo está más restringido. Y bueno, lo que queremos compartir con vosotros que existen muchas posibilidades decorativas. La cuarta la haremos el 11 de junio. Hablaremos de mantenimiento, ese proceso que apenas se realiza en el sector constructivo el sector de la construcción en España, en la edificación, y queremos que es una cosa importante a destacar o por lo menos a conocer, que ya sabemos que nada en la vida es eterno y, por supuesto, mucho en la fachada. Entonces, todo lo que sea mantenimiento, mantener algo siempre te da más longevidad y prestaciones técnicas y decorativas pues más longevas, ¿no? Hoy toca complementos para fachadas, complementos / accesorios. No dejo pasar la oportunidad de presentar o de representar al equipo técnico que está a vuestra disposición, distribuido pues, de una manera muy equidistante entre todas las regiones comerciales nuestras. Sergio Ferreiro, Echevertiz, Manuel Alcantarilla, Pablo Bodí y Antonio Murillo. Lorena, agradecerá a Lorena y Hanna pues, la labor que hacen a nivel técnico desde la oficina técnica. Hanna es la persona que también estáis viendo conmigo. Y bueno, yo soy el jefe de actividad de fachadas de San Govendes. Hemos planteado este webinar que va a ser más corto que el anterior quizás se fue un poquito de tiempo, no era la intención, pero que era un contenido lo suficientemente importante y denso como para no dejar. De hecho, se han dejado muchas cosas, ¿no? Pero por lo menos por hacer un repaso muy por encima de detalles que creemos que es muy importante. Y lo que queremos hacer, como estáis viendo, vamos a hacer un repaso de la webinar del día 21. De repaso en cuanto a 4 preguntas, que si bien es cierto, como decía Cris, se han estado respondiendo, funciona en el mismo momento que se generaban a través de Hanna, Lorena y propia Cris. También había algunas preguntas que hemos querido destacar porque tienen un poquito más de contenido y quizás aquí yo creo que lo veremos mejor y podemos aclarar algún concepto que puede ser interesante para muchos de vosotros. Luego entraremos de lleno a los complementos / accesorios SATE, hablaremos de 10 concretos, que serán imágenes muy concretas y yo creo que los pasaremos, son elementos rápidos de ver y de conocer y de saber cómo funcionan. Y por último haremos una hincapié en los anclajes de cargas en fachada SATE, que también tiene una serie de herrajes de accesorios que son afines a su prestación térmica que aporta el sistema constructivo SATE. Y así un poco está estructurada esta webinar. La primera pregunta que quisiera aclarar en cuanto a la instalación de un SATE con doble placa. Y en algunas circunstancias es necesario poner placa sobre placa, en alguna obra, por el motivo que sea. Necesitamos poner placa sobre placa. El proceso es sencillo y simplemente tendríamos que respetar, voy a compartir con vosotros ahora un vídeo. Disculpad un segundito. Aquí veis pues un entramado, una placa, una primera capa de placas aislantes que están a contrajunta, como veis,
Y ahora tenemos la necesidad de colocar otra capa de placas de un espesor similar o menor o el que sea. La disposición de cómo hay que ponerlas, pues ya la estáis viendo en el vídeo, es intentar que no se junta de la placa de la primera capa con junta de la segunda capa de placas. Es tan sencillo como desplazar 50 centímetros a la derecha y 50 centímetros arriba la colocación de la primera placa. Y a partir de ahí ir haciendo el mosaico típico de colocación de placa aislante. En cuanto a la fijación mecánica, era un poco de donde venía la pregunta, la fijación mecánica se hará desde el conjunto, no desde la primera capa. O sea, no haría falta colocar fijación mecánica en la primera capa, habría que colocar la fijación mecánica en la espiga de la longitud apropiada para la suma de los dos espesores de la primera y la segunda capa. Simplemente eso. Colocarla, como habéis visto, la distribución típica de 6 espigas por metro cuadrado y sin más. A ver. Creo que estáis viendo ya la presentación. Bien, la segunda pregunta que nos hacían, esta pregunta tiene bastante más enjundia, más profunda, porque es cómo instalar la fijación mecánica de un SAT en una tabiquería ligera de fachada. Este tipo de tabiquerías tienen un estudio muy concreto, muy específico para cada uno de los proyectos que se estén dando. En el caso que se decidiera hacer un SATE, o sea, una tabiquería ligera y de fachada y luego un SATE, hay que tener en cuenta sobre todo un punto. Ahora os presentaré un par de dibujitos que aclarará el concepto. Aquí sería tan sencillo, sabéis que el sistema constructivo de esta tabiquería, de este sistema, no es más que es una canal metálica puesta en suelo, otra canal metálica puesta en techo, en forma de U, y luego hay unos montantes que son unos perfiles metálicos de chapa plegada que van puestas en vertical y que van modulados a 40 centímetros o a 60 centímetros. Entonces, en función a la modulación, se tiene que colocar una distribución de espigas muy concreta. Lo más importante es que la espiga tiene que ir para robustecer todo el conjunto y para que sea con todas plenas garantías en cuanto a la fijación mecánica, es que esa espiga vaya anclada a ese perfil metálico vertical, a ese montante. Son fachadas de este tipo. Aquí la operación es muy sencilla en cuanto al adhesivo. Eso tiene que ir con doble encolado sí o sí y colocar la placa aislante pues con este que os digo doble encolado con llana metálica o llana dentada de 10 milímetros, 8 o 10 milímetros. Y cuando, a la hora, una vez que tengamos ya el mosaico hecho de la placa aislante, a la hora de colocar la espiga, si decimos que tenemos los montantes a 400 milímetros de distancia, el modulado, pues la estampa de colocación de las espigas la podéis ver en la imagen que está ahí, que os presento. Esto te da un promedio de unas 5,5 espigas por metro cuadrado y veis que siempre tiene que ir a buscar perfil metálico. Decir que puede ser que en algunos ensayos que se han realizado, que hemos realizado en el taller en nuestro laboratorio, existe la posibilidad de fijar esa espiga, o sea, ese panel aislante mecánicamente con una espiga de atornillado de expansión en mitad de la placa. Se puede conseguir, pero la forma más correcta de instalar este tipo de fijación mecánica sobre la tabiquería ligera es como la que veis cuando el modulado de los montantes es a 400 milímetros y cuando es a 600, pues la matriz que os sale y que veis aquí en la imagen es bastante más regular, pero con esa imagen. Al final también en este tipo de modulados te sale un promedio de espigas aproximadamente de 5,5 espigas por metro cuadrado y nada más. ¿Qué tipo de espiga hay que colocar? Pues en este caso la que os presenté la semana pasada, la STRH. Es una espiga que es una seta por un lado y un tornillo por otro. Tornillo rosca chapa. Os recuerdo que también iba para madera, para paneles de madera. Y nada más, es sencillo. O sea, buscar el montante, hacer ya replantear toda la obra buscando montantes y hacer la distribución que os he enseñado en diapositivas anteriores. Otro punto importante que es la capacidad de impacto de un SATE. Ya sabéis que los SATE tienen paneles aislantes, los paneles aislantes tienen una propiedad que es una resistencia mecánica baja. O sea, si estos EPS, si yo le meto el dedo, no sé si lo podréis ver en la cámara, con mucha facilidad soy capaz de agujerearlo.
Por ese motivo es necesario colocar un mortero base. El mortero base, nuestro verter base, en capa de máximo 6 milímetros de 2 capas en 2 aplicaciones, es el mortero base, la malla de refuerzo y la última capa. Y luego el acabado. Todo ese conjunto refuerza al material aislante, lo refuerza. Lo refuerza sobre todo dándole esa prestación mecánica. O sea que si viene alguien y le da un golpe, esa capa que le ponemos la protege y no daña el aislamiento como he hecho yo cuando le he metido el dedo en mitad del mano. Entonces, estos sistemas están sometidos a unos ensayos que categorizan qué comportamiento al impacto tienen y hay 4 categorías. Por supuesto, son normas que están armonizadas, son normas europeas, que lo define la TAC 004, que en primer lugar categoriza, la primera categoría, la más robusta, sería la categoría 1, cuando un sistema de revestimiento tiene esa categoría en base al resultado de los ensayos que se han hecho, se dice que es apto, ese sistema es apto para zonas accesibles al peatón. Y que puedan ser sometidas a impacto de cuerpos duros. O sea, todo lo que yo voy andando por la acera y todo lo que esté a mi alcance tiene que tener una capacidad de impacto con esa categoría. ¿Para qué? Pues para evitar que si yo le doy un golpe, una patada o le tiro una piedra o a un cuerpo duro, evitar que rompa esas capas de refuerzo que os comentaba, del mortero base y la malla, llega a romperlo y dañe incluso el aislamiento. Entonces, una vez que está dañado, pues ahí tenemos un problema a medio plazo, y ya no solamente estético, sino técnico. ¿Qué dice la categoría 2? Que son sistemas que están al alcance de ser dañados por impactos normales, causados por personas o por objetos arrojados o pateados. O sea que está al alcance de que yo coja una piedra y se la tire a la fachada. O está al alcance de que yo pueda llevar, por ejemplo, un perfil metálico y en un movimiento para meterlo en una furgoneta o elevarlo a un no sé dónde, de punta pueda llegar a darle a una zona que yo por mí mismo no puedo, no llegaría por mi altura, pero con un perfil también. Pues esas franjas superiores a lo que yo alcance debería ser un sistema que cumpla con esa categoría, la 2. ¿Qué dice la 3? Pues que tiene que estar fuera del alcance de daños por impactos normales causados por personas o por objetos arrojados o pateados. O sea que no, incluso ni tirando algo fuerte soy capaz de llegar a la zona esa, ¿no? O sea, todas esas zonas, esa restricción de alcance nos daría que podríamos colocar un sistema de categoría 3. Y por último la 4, que es un grado de exposición al uso fuera del alcance de todo, ni de cuerpos duros arrojados, ni pateados, ni nada por el estilo. Ese es el comportamiento de un SAT. ¿Cómo se determina? O para vuestra información, ¿cómo se hace el ensayo para determinar si es 1, 2, 3 o 4? Pues veis que abajo en azul está el sistema constructivo, o sea, está una base de aislante, una capa de base, mortero base, malla, mortero base y acabado. El acabado en este caso lo hemos elegido de color azul. Se coge una bola de esa masa, estoy hablando de la parte izquierda, de 0,5 kilos, que suponen 3 julios, y desde 1,02 metros se deja caer por gravedad. Se hace varios impactos de ese tipo, a esa distancia con esa masa, y se examina la huella. De igual forma se hace en el ensayo de la derecha, son ensayos dobles. Se coge una bola de 1 kilo de masa, que suponen 10 julios, se eleva a 0,61 metros y se suelta. Se hacen varios impactos en toda esa probeta. Esa probeta tiene unas dimensiones de 500 por 500 milímetros. Lógicamente, esas caídas de masa y de cuerpo duro dejan una huella y en función a cómo se comporte la huella, se dice que es categoría 1, 2, 3 o 4. La 1 quiere decir que esa huella, esa huella cóncava que queda en la superficie ha podido marcar algo, pero no ha roto el revestimiento, por lo tanto se considera categoría 1. Cuando empieza a romper el revestimiento y llega, por ejemplo, hasta el aislamiento, entonces ya es categoría 4. O sea, en ese escalado de 1 a 4 es el comportamiento de más reacción o capacidad de impacto o menos. Eso es un tema interesante que creía que era bueno compartir con vosotros en base a las preguntas que hice, ¿no? La última.
Weberina. Y luego otro punto importante también que hablamos por encima de la reacción al fuego de las fachadas, pues hablar de las euroclases, que son la norma urbanizada desde hace años, armonizada desde hace años, que se implantó a nivel europeo y que cataloga a cada sistema constructivo con una serie de parámetros. O sea, hemos pasado de una rudimentaria y simplista tipificación M1, M2 y M4 en cuanto a comportamiento al fuego, a una que combinando tres parámetros muy importantes, como la energía, los humos y las gotas, te dan una clasificación que te identifica realmente qué reacción tiene ese sistema constructivo respecto a la proximidad de algo en combustión. Es un punto importante. Hablamos el otro día solamente de franjas de barreras contra incendio y las espigas que eran apropiadas y tal, pero este punto no quedó claro y me gustaría aclararlo en 2 diapositivas solamente. Lo que os decía, las euroclases, por la norma esta que habéis visto, la 13.501/1, determina cómo hay que hacer, cómo se tienen que catalogar estos sistemas constructivos. Entonces, empieza definiendo 3 parámetros. Tiene que contabilizarse y saber cuál es su energía, la contribución al fuego que tiene, la opacidad de los humos y la formación de gotas. Entonces, en función a si es más o menos combustible, en función si tiene la opacidad de los humos mayor o menor, o en función de si genera gotas que puedan transmitir a otros materiales combustibles cercanos ese incendio, pues aparecen las euroclases. En el caso de la energía, desde la A1 hasta la F. A1 a 2 significa que no es combustible. A, B, C, D y E significa que hay una contribución muy limitada en caso de B hasta una contribución alta en el caso de E, y la F que queda sin, es un material que no está clasificado. Lo mismo ocurre con la opacidad de los humos. O sea, puede ser que tenga una opacidad o una intensidad de humos baja, o sea, que sea una densidad de humos que no te impida ni siquiera ver, o incluso si fuera S3, hablaremos que tiene una producción de humos alta. O sea, que hay una densidad alta de humos y te impida incluso hasta ver. Y en cuanto a la formación de gotas, un poco lo mismo. O sea, es D0 es que no transmite gotas o partículas inflamables que puedan inflamar por materiales combustibles cercanos, o caída de gotas de partículas inflamadas. O sea, eso es sería grave, vamos, si encima transmitiera el incendio a través de las gotas de combustión. ¿Y entonces qué tendríamos? Pues tendríamos, cuando decimos que nuestro sistema cumple una euroclase tal, tendríamos por un lado la energía, que hemos dicho que era la capacidad de combustión que tiene el material, que estaría en una de esas letras, A1, A2 hasta la F. Tendríamos una opacidad de humos que estaría clasificada en un S1, S2, S3 y un D0, D1, D2 en función de la formación de gotas. La combinación de todas ellas, quien haya estudiado combinatoria verá que hay alrededor de 40 posibilidades de catalogación. ¿Qué tendremos entonces? Un sistema constructivo que tendrá una estampa parecida a esta. Un A2 es uno de 0, por ejemplo, es una de las posibilidades. A2 sería material no combustible, S1 sería que la opacidad de los humos sería media y D0 es que no habría transmisión de ese incendio a través de gotas de la propia combustión del sistema. ¿Y qué nos dice el CTE de todo esto? Pues importante, el CTE es el que dice tenemos que construir de esta forma y sí o sí hay que cumplirlo. En el caso del documento básico SI, nos vamos a centrar en el recuadro que veis ahora rojo, que es los sistemas SATE, los sistemas revestimientos que estamos hablando. En la siguiente línea habla de las fachadas ventiladas, eso lo vamos a dejar, no es motivo de este webinar. Nos habla que si la fachada del edificio tiene una altura inferior a 10 metros, tiene que cumplir la categoría que veis, DS3D0. Si está en una altura entre 10 metros y 18, PS3D0, y si está entre 18 y 28, que aquí engloba las dos alturas, tiene que ser BS3D0. Por lo tanto, aquí ya está diciendo que B es combustible, el material, el sistema constructivo, pero con una aportación muy limitada al fuego. S3 te dice que le da igual un poco la opacidad de los humos, puede ser
una opacidad alta, pero lo que sí que es muy restrictivo es en el goteo. O sea, el D0 significa que no puede haber gotas de combustión que inflamen materiales combustibles cercanos. Pero luego te hace una puntilla muy concreta de que en el caso de que el edificio tenga menos de 18 metros, pero el sistema constructivo llegue a zonas accesibles, o sea, cota cero, ahí sí que te exige que sea la categoría DS3 de 0. En el caso de edificios, en este primero, DS3 de 0, inferior a 10 metros, quiere decir que el sistema constructivo empieza a una altura determinada, por lo tanto no está accesible a posibles fuegos que se puedan ocasionar en la calle. Se puede tener que se incendie, un coche. Entonces, todo lo que llega a suelo que tenga, es igual que sea que tenga 5, 10 o 28 metros, tiene que cumplir con esa premisa, BS3 de 0. Bien, yo creo que queda aclarado, creo. Si no, pues nada, a vuestra disposición para concretar más cosas. Pasamos al punto ya concreto de la beberina, complementos, accesorios para SATE. Yo siempre insisto que son elementos que no son realmente fundamentales. Si somos un poco honestos, pues podríamos hacer un SATE sin accesorios, y tampoco tendría por qué pasar nada grave en ese sentido, pero el usarlo, lo fácil que es usarlo y digamos, lo poco caro que representa si tenemos en cuenta el euro metro cuadrado, yo siempre insisto y hago mucho hincapié en que son muy, muy, muy recomendables. Hago 3 muy para hacer hincapié y hacer mucho énfasis de que son elementos que hay que tenerlos en cuenta. Me parece que son muy importantes. Y empezamos con lo que veis, la estampa que veis ahora mismo es de las posibilidades que tenemos de accesorios, ¿no? Esas secciones, esos sistemas constructivos, detalles constructivos, aquí mostramos un poco todas las posibilidades. El portfolio de accesorios es inmenso. Hay posibilidades de muchos. O vamos a resumir los que creemos que son más interesantes que conozcáis, para que empecéis a usarlos, si os parece oportuno. ¿Y por dónde empezamos? Por la malla. La malla, que ya conocéis, que es un punto importante, que es el mortero, que forma parte del mortero de refuerzo y que está en todo el 100% del paramento que vayamos a reconstruir con un sistema SATE, pues también se utilizan para hacer refuerzos en puntos singulares. ¿Cuántos tipos de mallas nosotros ofrecemos? Y los que podréis encontrar en el mercado. Pues esos 4, la 65, 160, 200 y 320. ¿Qué realmente los diferencia unos de otros? Pues estos 2 puntos. El peso, o sea, el gramaje, los gramos que pesan por metro cuadrado y la luz de malla que posea. Por lo tanto, por empezar por la más 65, pues es esta que veis. Una malla que se puede casi asemejar a un velo. Es muy flexible, es para acabados finos, de capa fina, que cuando hablo de fino pueden ser pinturas, pueden ser acabados de 2, 3, a lo sumo 4 milímetros, de algún mortero que ya os explicaré la semana que viene, mortero de acabado mineral capa fina. Este sería una primera, que tiene un gramaje de casi 60 gramos por metro cuadrado. Ya pasaremos a la más usual en SATE, que es la 160, con ese gramaje, 130 gramos más o menos. Tiene una luz de malla de 3,5 por 4 aproximadamente. Veis que es un entramado un poco fino, precisamente bueno para ese tipo de morteros de refuerzo, que son granometrías finas, suelen estar cortados a no más de 0,8 milímetros, o sea, no encuentra granos de mayor de 0,8 milímetros, por ahí está más o menos el corte. Se integran bien ese tipo de morteros finos. Pasaremos a la de 200, que es prácticamente 200 gramos por metro cuadrado, una luz de malla mayor, pensada para revestimientos acabados minerales capa gruesa. Ya cuando digo capa gruesa es 1 centímetro, centímetro y medio, algo más. Tiene más gramaje, ya se nota, es más rígida, tiene más memoria de posicionamiento. Tiene más cantidad de fibra de vidrio, son todas resistentes a álcalis, a pHs altos básicos, como son los cementos. Y ya por último tendríamos la malla 320, que es la que más gramaje tiene, todavía más robusta, más rígida, con más peso, con mejores prestaciones en elongación, prestaciones mayor
valor de rotura a tracción en este sentido, en este vector de fuerza. Y esas serían las cuatro mallas que nosotros tenemos a disposición del mercado. Cuando hablamos de los puntos singulares, de refuerzo de los puntos singulares, hablamos de una malla que es la tradicional de un SATE 160 y lo ponemos en los puntos singulares. Para nosotros puntos singulares son vértices, huecos de ventana, puertas, cualquier hueco de la fachada que tenga un punto donde hay un ángulo recto. Si alguien ha hecho cálculo estructural, los ángulos rectos que forman aristas, pues tienen o sea, las tensiones que se forman en ese punto concreto de vértice y arista tienden a infinito, porque el denominador es cero, porque no tiene, al ser una arista no tiene superficie y tienden a cero. Por lo tanto, se generan las tensiones, todas las tensiones de una obra se concentran en esos puntos. Por eso se decide poner una malla de refuerzo. O sea que en ese punto de vértice habrá doble malla, la propia del revestimiento de mortero base más este de refuerzo. Y el motivo de ponerla a 45 grados es tan sencillo como que en ese punto la rotura, si esta fuera en la ventana, la rotura siempre va a ir en diagonal. Este es el vértice de la ventana. La rotura siempre va a ir en ese sentido, con un mayor o menos grado, pero siempre va a romper, en la gran mayoría de veces, en diagonal. ¿Qué ocurre? Que nosotros decimos de ponerla así. Nosotros y todo el mundo que habla de SATE. Porque las mallas trabajan bien a nivel de elongación y se comportan a nivel de resistencia bien. Si cojo la malla y tiro en el vector de fuerza derecha e izquierda, longitudinal a una de las tramas. Yo puedo tirar así y no soy capaz, con mi fuerza, de elongarlo. Si yo lo cambio 90 grados y hago lo mismo, si yo tiro con fuerza, no lo elongo. Pero, sin embargo, si lo cojo y hago un vector en diagonal, fijaros que puedo tirar de ella, la deformo completamente. Por lo tanto, esto no valdría de refuerzo. Por eso se coloca a 45 grados. Porque las tensiones se van a originar, la rotura va a venir por aquí y esta resistencia que aporta la malla en este longitudinal a la trama es la que te da el refuerzo de ese punto singular. Decir que eso tiene un límite, lógicamente, si la casa se mueve infinito, si el vano de la ventana es muy amplio y tiene mucha carga en el centro, pues prácticamente no hay nada que lo pare. Las tensiones que se montan en una edificación pues son muy altas, entonces eso también hay que decirlo claro. Es un mortero de refuerzo que minimiza la fisura, pero el conjunto es el que hay que valorar. Siguiente perfil de arranque que bueno, que no hace falta explicar lo que es, porque creo que es muy sencillo de entender, lo conocéis seguramente todos. Es un perfil metálico, chapa plegada, tiene una pestaña que sirve de arranque horizontal del SATE. A partir de ahí yo coloco mecánicamente ese perfil a pared y empiezo a colocar ya mi sistema, o sea, mi placa aislante. Vale para eso. Entonces, como veis, tiene un perfil, o sea, una pestañita en el frente que veis que remonta un poco para arriba, incluso hace un poco de goterón. ¿Qué ocurre? Que es necesario algún accesorio extra para acabar la fachada cuando estamos hablando de acabado. Hombre, no es fundamental poner un accesorio. Tú puedes poner encima de esto, ya ves que bien va con unos agujeros, que hace que cuando tú le pasas la primera mano el terbase, la malla y todo el tema, te hace que se integre todo muy bien y lo compacte todo, ¿no? Que se comporte todo como un conjunto. Pero es verdad que hay un accesorio que le llamamos el clip perfil de arranque, que se clipa en esa pestaña, perfil clip de arranque, 6 milímetros, se clipa en esa ventana por este punto. Espero que ahora lo estáis viendo, creo. Este encaje se clipa perfectamente en ese conjunto. ¿Y qué hace? Ese clip tiene un goterón perfectamente definido y hace que el arranque, cuando tú acabes la fachada con tu mortero correspondiente, te quede muy, muy, muy bien perfilado. Una línea, una arista viva, recta y muy bien perfilada. Para que os tengáis un poco la idea del sistema de lo que os estoy presentando, aquí veis el perfil de arranque, donde monta la placa Clima 34 de lana de vidrio
Y luego este en amarillo es el clip que se monta y se clipa en esa pestaña. Y veis cómo están las capas, el mortero base, malla mortero base y luego las capas de acabado. Y te queda un perfil, una arista viva, perfecta, que hace de arranque del sistema y queda muy bien rematada, con goterón. O sea, una cosa que yo creo que es importante que conozcáis, que existe un perfil de PVC que se clipa y te hace que el sistema, el acabado te quede perfecto. El siguiente sistema, o sea, perfil que quiero comentaros, que también existen perfiles de plástico y que son dos componentes, en este caso. El perfil de arranque plus son dos componentes porque es válido para anchos desde 100 a 160 milímetros de espesor de aislante. El de la parte 2, parte de la derecha, es ese ángulo que iría pegado a fachada. Y el de la izquierda, la parte 1, es el perfil también de PVC que monta encima de ese ángulo, que tiene, como habéis visto antes también, un goterón, que ahí remata perfectamente el acabado y te da para espesores de 100 hasta 160. O sea, ese perfil acabas, creo que aquí tenemos una un poco más de detalle, una imagen un poco más de detalle. ¿Veis? La azul es el ángulo que va sujeto a soporte y la amarilla es la que monta encima y tiene esa capacidad de moverse entre 100 y 160. ¿Ok? Es de plástico. Y también te deja un remate perfecto en la arista. Aquí remataríamos ya con nuestro acabado y te quedaría un arranque, pues bueno, muy perfilado. Perfil lateral, también hablamos el otro día un poco. Nada, es comentaros que se puede seguramente confundir perfil lateral con perfil de arranque. Disculpad un segundito. Este es un perfil lateral, que veis que tiene esta pestaña que hace un poco de goterón, ¿correcto? Y este sería un perfil lateral, este de arranque y este lateral, que ciertamente, no sé si acabaréis de verlo en la imagen, se parece mucho si lo ves de frente, pero realmente es diferente, tiene un acabado diferente. Y esto es, ¿para qué? Pues cuando tú tenemos dos fachadas contiguas, la primera fachada se hace SATE, la segunda no. Cuando la fachada que se está haciendo SATE llega a la fachada que no se va a hacer SATE, ese cierre lateral te lo cierra este elemento para que mecánicamente se comporte bien el conjunto, que tú cierras y eso es un perfil metálico de aluminio. A nivel mecánico te funciona perfectamente, a nivel de plano remata perfectamente sobre la pestañita. Esa pestañita sería, visto como estáis viéndolo en la imagen, remataría aquí el cerramiento, o sea, el acabado, o sea, quedaría muy bien perfilado, muy bien rematado. Hay aquí un punto interesante, importante a destacar, es esta parte gris que veis que estoy apuntando con el ratón, que esto lo correcto es impermeabilizarlo. O sea, antes de colocar el perfil de arranque, el perfil lateral, perdón, habría que hacer un tramo de impermeabilización para que sobre esa impermeabilización nosotros vengamos con el perfil lateral. Eso es importante también a destacar. Siguiente perfil también metálico de coronación. Esta es la estampa, también se fija mecánicamente al soporte y te deja ahí una especie de sombrerete o una especie de marquesina que el agua lluvia caerá sobre la parte horizontal, reparará por esta de frente y como separa del plano de acabado de fachada ese goteo, pues a nivel de durabilidad estética de la fachada te la prolonga pues de manera definida como un alero a nivel constructivo. La imagen que veis es un poco una posibilidad de funcionamiento. O sea, aquí tendríamos un muro existente, vamos a hacer una rehabilitación, hay una cumbrera, que es en azul, dibujado en azul, que es pues una loseta con su goterón correspondiente, pero ahí vamos a tragar un SATE, el saliente del goterón de esa loseta que tenemos arriba que culmina el muro, pues tiene 2 centímetros, 3 centímetros de fuera del plano del muro antiguo. Entonces, cuando venimos con el SATE con 100 milímetros, se nos queda hacia adentro. Una posibilidad muy competente es esta, perfil de coronación puesto como lo veis y luego sobre eso pues las capas correspondientes de acabado. Aquí tendríamos que hacer lo mismo, esta parte más gris, tenemos que tener mucho cuidado de que toda esta parte tiene que quedar muy bien impermeabilizado, o sea, tendríamos que dar un impermeabilizante tipo Imperflex para que quede, que no pueda entrar agua por esta junta de aquí y pueda entrar por detrás del revestimiento. Por lo tanto, esa parte tiene que quedar muy bien impermeabilizada.
Y luego hay un punto que pone importante y esa línea quizás violeta que aparece quiere asemejarse a esta, que ahora lo veremos. Esto es una espuma que viene precomprimida, que esta lleva ya 1 hora y media desplegada, ¿vale? Esto viene en estos rollos, que de hecho lo que voy a hacer es pasar en diapositiva, se llama cinta selladora, viene en estos rollos y tiene una propiedad que, bueno, pues viene inicialmente así, en un rollo precomprimido, o sea, que prácticamente no tiene ni 2 milímetros de espesor, esa espuma, y entonces tienen una propiedad que tienen memoria de posición. O sea, que una vez que desplegas, como he hecho yo con un trozo, la cinta selladora, ella poco a poco se va buscando su espesor, el que él tiene. En este caso, llega hasta 1 centímetro y algo, no recuerdo exactamente, pero algo más de 1 centímetro, 10, 12 milímetros. Y poco a poco llevo ya tiempo, o sea, llevo 1 hora y media, se está desplegando. ¿Por qué le llamamos cinta selladora? Porque nosotros, esto tiene un punto adhesivo, o sea, una de las caras es adhesiva y deberíamos, esta cara es adhesiva, y esta cinta deberíamos colocarla en el panel aislante, en el canto del panel aislante. O sea, imaginar que esta placa es la que vamos a colocar en este dibujo que estáis viendo. Entonces, yo tendría que colocarla en este punto, pero en el punto más externo, pegado como lo estáis viendo. ¿Correcto? Y como me dará tiempo, lo despliego, le pongo o sea, lo coloco en su sitio con la cinta, con la banda adhesiva y lo pego sobre lo más cercano posible, sobre la parte interior del perfil coronación. Y esto, una vez que ha salido de su compresión, porque aquí está comprimido, hará de selle, o sea, él seguirá y desplegará y ganará el espesor y hará fuerza y sellará ese encuentro. Por lo tanto, todos los encuentros del material aislante sobre otro tipo de material, ya sea perfil de ventana, que luego veremos, ya sea perfil coronación o incluso lateral, deberían de llevar esta cinta, que es quizás de los accesorios más importantes de un sable, porque te garantiza que por ahí va a estar sellado completamente la posible entrada de humedad que luego pueda dañar el sistema constructivo. Pues lo que os decía, está precomprimida, de 2 milímetros pasa a 12, creo que es de expansión, entonces lo que hace es que comprime con el material con el que ha sido a atracar. Es muy importante el uso de esta cinta. Perfil esquinero, que no tiene ningún secreto, pero lo conocéis mejor que yo seguramente. Perfil remate ventana es un perfil muy concreto que sirve para hacer rehabilitaciones y que queden perfectamente bien rematadas en esos encuentros. Ahora veremos una imagen, por ejemplo esta. Veis cómo está hecho, la fachada tiene una ventana, el aislamiento tiene que volver por la jamba y morir en carpintería metálica, en el caso, por ejemplo, de una rehabilitación. Aquí haríamos lo mismo, o sea, volveríamos con el EPS haciendo la jamba y le colocaríamos la cinta selladora, lo que lo indico ahí que es importante, se pondría contra perfil metálico de ventana y este remate perfil ventana que veis en color violeta de malla y amarillo es un material que también es un perfil que también tiene esta forma. Esta cinta adhesiva tiene un adhesivo, una cinta que es autoadhesiva, se despliega, se coloca sobre el perfil carpintería metálica de manera adhesiva y se hacen las capas correspondientes de mortero base, malla, mortero base y el acabado final. Entonces te queda perfectamente sellado, tanto por este adhesivo que va sujeto a carpintería metálica, como en la parte interior que decíamos que volvía el EPS en la jamba, doblemente sellado, tanto por este adhesivo como por la cinta selladora. Por lo tanto, queda un remate perfecto a nivel de durabilidad técnica. Es quizás de los menos usuales, raramente se ve en obra y realmente son de los más
técnicos y específicos para dar durabilidad a la fachada. Sobre todo a esos encuentros, que es donde más sufre el revestimiento. Tiene una propiedad, tiene esta pieza que está troquelada, que también tiene una cinta adhesiva, como podéis ver, y esto es una rehabilitación. Cuando nosotros ya colocamos esto en la carpintería metálica, si desplegamos esto y es adhesivo, podemos poner un plástico que cierre completamente el marco de ventana y, por lo tanto, si el acabado va a ser una proyección o lo que sea, es igual, no dañará pues la carpintería metálica existente. O sea, esto es una ayuda a que primero lo que hacemos es quitamos el adhesivo, ponemos un plástico, un protector, cuando hemos terminado de proyectar, cogemos y como está troquelado lo arrancamos y queda el perfil perfecto. ¿Listo? Perfecto. Accesorios para el SATE, junta de dilatación, tenemos de 2 medidas para juntas de mayor o menor espesor. Evidentemente, decir que las juntas de dilatación sí o sí hay que respetarlas, no puedes saltártelas. En este caso sería para movimientos de más o menos 5 milímetros aproximadamente. Que tendría una imagen como la que veis, o sea, formaría parte del conjunto. Pues lo dicho, o sea, las juntas de hidratación sí o sí tienen que respetarse. Y luego tenemos otra también que es un poco, que es para movimientos mucho mucho menores y que perfilan esa junta como son más limpios, ¿no? No es una sábana de movimiento, sino es una cosa mucho más limpia y más detallista. Los dos son aptos en función al tipo de junta de hidratación que tengamos o de edificación. El goterón es otro de los elementos importantes a tener en cuenta porque sobre todo es por la durabilidad estética. Esto se pone en los dinteles, este perfil que veis aquí, y sirve pues para evitar que el agua genere escorrentías que te puedan generar pues una estética fea al cabo de poco de haber hecho un revestimiento, un sistema de rehabilitación nuevo, ¿no? Que has pretendido hacer una fachada pues que te durará tiempo y resulta que estás en una zona lluviosa y con una cierta polución, y si no has tenido en cuenta ese tipo de soluciones constructivas a nivel de diseño, sin goterones, aleros, etcétera, pues al final se te montarán unas escorrentías que al año estará la fachada muy sucia. Entonces es un elemento muy sencillo de poner, ya lo veis que yo creo que no tiene ningún secreto. No he dicho, pero ya conocéis seguramente que a todos los accesorios, prácticamente todos, hay que ponerlos antes de la colocación del mortero base, con la malla y mortero base de refuerzo. O sea, si primero se colocan todos los accesorios, se dejan bien escuadradas todas las líneas, tanto la arranque, lateral, la coronación, todo tiene que quedar muy bien escuadrado para que luego el Tetris que se monta con el EPS cuadre y no tenga luego diferencias de nivel, que tengas que hacer rellenos extraños con espumas de poliuretano, etcétera. Replanteas bien la obra, colocas pues todos los perfiles, entonces te pones a hacer el acabado final, ¿no? El mortero base, malla, mortero base. Alféizar es otro que quizás no se conozca demasiado y un poco se comporta parecido al que os he comentado de remate de ventana. Es un perfil que está puesto en horizontal en el alféizar. Se coloca antes de colocar el mortero base, malla mortero base. Se embebe, como los otros, la malla también con una primera mano de mortero base muy apretada para posicionar en el sitio. Y veis esta zona roja también una espuma que tiene un autoadhesivo. Se levanta esa tira que evita el tag del adhesivo que os comento y entonces se coloca el alféizar que se haya elegido en el caso que la rehabilitación contemple una alféizar nueva, que no en todos los casos la contempla, pero en el caso de que la contemplara, pues sería muy sencillo. Pues nada, se despega y se coloca encima, entonces ese adhesivo pues también hace de selle a la entrada de agua y de humedad por esa zona, que también sería un problema que entrara el agua por atrás del aislamiento, sería un poco complicado. Aquí también destaco el tema importante, porque a todos los encuentros de diferentes materiales sobre fachada, sobre cualquier punto concreto, deben ir con la cinta, con la malla con la cinta selladora que os he dicho antes, porque esto garantiza de que por ahí va a entrar humedad cero. Ya por último,
os quería comentar que existen también elementos, herrajes, que sirven para hacer anclajes de fachada, de cargas en fachada. Cuando hablo de anclajes de cargas, pues me estoy refiriendo yo a compresores de aire acondicionado, de toldos, de estructuras de toldos, o sea, elementos más ligeros como puede ser un buzón, un número de una vivienda, no sé, una luminaria de bajo peso. Todo eso tiene unos herrajes concretos porque es bien que es cierto que se pueden instalar con los tradicionales, pero los tradicionales depende de la cantidad de, por ejemplo, un tendedero que tiene 4 o 5 puntos de anclaje en todo su recorrido, en cada pletina, pues si lo haces con una varilla metálica roscada, pues que tiene una coeficiente de transmisión térmica muy alta, pues puedes perder por ahí eficiencia energética. Entonces existen unos herrajes que tienen rotura de puente térmico y que te sirven para prácticamente el 100% de las necesidades que tienes de anclaje de carga en fachadas que llevan un sistema constructivo de aislamiento, ¿no? Y os lo quiero presentar prácticamente en un vídeo. De momento, esos seréis los 4 que veréis. Existe el anclaje espiral, que es para cargas ligeras, hasta 5 kilos más o menos, y cargas ligeras, pues buzón, luminaria, números, cosas con poco peso, siempre por debajo de 5 kilos. Este espiral va sujeto a material aislante sintético. Veis que esa rosca, esta espiral es muy concreta, se asemeja mucho a los tacos de placa de yeso laminado y sirve para materiales sintéticos. No vale para lanas minerales. Y no hincan, no van a soporte, se quedan en material aislante. Por lo tanto, tiene una prestación de resistencia mecánica baja. Son elementos que trabajan a cortante, o sea, a peso, gravedad hacia abajo. En este caso, máximo 5 kilos, como mucho. Y pegado a fachada, no que tenga una ménsula muy larga. O sea, tiene que ser pegado a fachada con un peso como los que os digo. Y luego, si queremos ya cargas más importantes, tenemos que ir ya a buscar soporte. Esa es la forma más correcta. Nada de quedar en superficie, sino tenemos que ir a buscar soporte. Entonces, nosotros proponemos 3 tipos de anclaje Thermax que bueno, cogen pues el rango adecuado, ¿no? Hay unas tablas que funcionan al espesor del aislamiento, lógicamente la longitud de la ménsula es mayor, entonces cuanto más largo sea la espiga, pues menos carga a cortante soporta, lógicamente, cuanto más estrecho, esa ménsula es más corta, entonces las resistencias se elevan, entonces, cuanto más larga, pues ya hay unas tablas que podéis encontrar, que no es cuestión de hablarlas ahora, pero podéis encontrar en la ficha técnica del producto y os determina exactamente pues qué resistencia tiene cada una de ellas en función a la longitud. Entonces, si tal, os voy a poner un vídeo. Creo que ya lo podréis estar viendo. Que nada, es un vídeo de 3 minutos y con esto acabamos, que es un modelado 3D, una animación 3D que se ve muy fácil cómo se hace este tipo de acciones. Veis los 3 sistemas, bueno, los 3 sistemas. El primero sería de espiral para colocar números o cualquier carga que no tenga un peso mayor a 5 kilos. Se instala, como veis, y se sujeta a panel sintético. Insisto que no es válido para lanas minerales, es panel sintético. Números, luminarias de bajo peso, detectores de presencia, etcétera. Si queremos algo más de prestación a nivel de cortante, tenemos que ir al Thermax 8. Aquí ya sí que vamos a buscar soporte. Esto es tan sencillo como un agujero con una broca concreta, o sea, no tiene mucho secreto. Aquí veis que se está haciendo el arrellanado de ese regrueso que tiene al principio del herraje. En ese regrueso es donde existe la rotura de puente térmico. Una vez que se ha instalado con un taco tradicional, que no tiene ningún secreto, se sella esa junta y sobre esa junta, sobre esa pieza, se atornilla el bajante o lo que se quiera poner. Veis, ahí se demuestra la rotura de puente térmico que existe en esa piña de ese elemento. Y ya si queremos ir a toldos, a anclaje mecánico
mayor, pues tendríamos que ir al TER más 12 o 16. El sistema es un poquito más complejo, pero tampoco es mucho, o sea, viene con una medida concreta, se toma medida en función al espesor de aislamiento, se corta la espiga al espesor que pida, se pone un drill, que es el que hace el avellanado de esa cepa o de esa piña al principio de la pieza, se debe de soplar, se pone el tamiz, se rellena de una epoxi. Estoy hablando rápido porque realmente es un proceso súper sencillo que conocéis todos vosotros. Se instala, se deja pasar el tiempo adecuado para que aquellas resistencias mecánicas del epoxi sean las correctas. Tiene un sistema que puedes, si no ha quedado a nivel, porque requieren 2 anclajes, esa pieza que vamos a poner, pues que da juego para que eso quede justo en el mismo plano. Se sella, se demuestra que tiene rotura de puente térmico, por lo tanto no tiene problemas a nivel de prestación térmica y ya se coloca el elemento fijado. O sea, no, son elementos que no tienen realmente ninguna complicación y específicos a sistemas constructivos que están basados en aislamiento. Y por mi parte, deciros que pues que se acabó. Os pongo un momentito. Ahora sí. Creo que estáis viendo ya. Pues nada, deciros que ya hemos acabado, que agradecido por vuestra asistencia, pues por vuestra colaboración. Os animamos a que sigáis dándonos motivos para seguir con estas webinars, que para nosotros es un placer compartir nuestro conocimiento con vosotros. Deciros que la semana que viene tenemos el de la decoración de fachadas. Aquí os hablaré sobre todo de acabados cerámicos, pero pasaremos por morteros listos al uso, termometrías diferentes, colores diferentes, acabados minerales capa fina. Bueno, en principio, pues yo creo que puede ser interesante que estéis. Agradeceros mucho vuestra asistencia. Chris, Hanan. Sí, hay un par de preguntas. ¿Sí? Una de ellas, ¿cómo se realiza la unión entre el perfil de arranque y el perfil que se monta encima para 100-160 milímetros? A ver, ¿cómo se monta? Perdón, repíteme. ¿Cómo se realiza la unión entre el perfil de arranque y el perfil que se monta encima para 100-160 milímetros? Entiendo que estamos hablando del variable. Entiendo que será el variable por el que pregunta. A lo mejor Gonzalo hace referencia al perfil, al clip. Sí. A Hannah no te he escuchado, perdona. Te decía, a ver si puedes volver a poner la imagen del perfil de arranque donde se explicaba el clip. Sí. Es pero es que no sé si interpreto que es el perfil de arranque variable o es el clip de arranque. Eso es la duda que me sale, Dice que sí, que es el variable. Es el variable, vale. El variable se monta encima, ahora lo pondré tal cual ves en la foto. Es un montado encima de la primera placa. Una vez que colocas la primera placa aislante, ya introduces el variable, lo atracas para conseguir el espesor dentro de las medidas que comentaba, entre 100 y 160, con el adhesivo ya puesto y ya quedaría integrado en el conjunto. A falta de continuar con el resto de la aplicación y de darle la primera mano de ter base también, o sea, de mortero base para pegar lo que sería el aislante con la malla que viene de la parte primera de este perfil de arranque y ya está, no tiene más secreto. Es montado encima del ángulo que está en fachada. ¿Alguna más? Gracias, Gonzalo. Sí, hay una más. Nos preguntan también por el tema de la diferencia de dilataciones que tiene el aluminio y el mortero.
Puede existir, existe y puede ser importante, dependerá de, o sea, como estamos hablando de un perfil de arranque, pues en la parte de abajo quizás sufrirá menos. Por eso al principio, la semana pasada hablábamos de cuando colocamos el perfil de arranque, un tramo con el otro, dejar una distancia de 3 milímetros para evitar esa dilatación que pueda provocarse, que pueda llegar a tocarse los dos perfiles de canto y pueda levantar y pueda generar ahí una rotura. Ciertamente hay una diferencia importante, ¿no? O sea, el perfil de arranque de aluminio metálico, eso dilatará y como está en el pelto, en ese eje, pues tendrá algún milímetro de dilatación en base a si el sol le incide directamente. O sea, si tú dejas ese perfil libre en mitad de una zona muy soleada, pues notarás que de 2,5 metros pasará a 2,5 metros más 3 milímetros seguramente. En este caso, como está integrado en todo un conjunto y debajo de todo, o sea, el perfil de arranque no es un perfil que está muy expuesto al sol, al contrario, está en las zonas bajas, suele estar en la zona baja y siempre son zonas sombrías. Por lo tanto, la dilatación que tiene es muy menor. Pero es cierto que al ser es un metal, si lo dejáramos libre, almacenado a la intemperie, que le dé el sol en Sevilla en un agosto a las 3 del mediodía o de la tarde, crecería del orden de 3 milímetros bien ese perfil por dilatación térmica. Pero insisto que está escondido detrás de todo, incluso en la parte alta tiene un aislante, por lo tanto, ese estrés térmico no tiene apenas incidencia en ese problema. Ok. ¿Alguna más? Nos preguntan también que en rehabilitación, donde hay unas carpinterías que no se van a cambiar, ¿cómo se realizan las jambas del dintel? Cuando no hay... Perdona, que te acabo la pregunta. ¿Existirá un puente térmico con respecto al resto de la fachada o no? Entiendo que es una rehabilitación, que hay una carpintera que no se cambia y vamos a volver con el aislamiento de fachada, vamos a volver por la jamba. Y entonces, si pones el aislante en la jamba, pues no te falta perfil metálico de ventana porque te comerías la ventana. Ahí, hombre, si no hay ninguna posibilidad de introducir una placa de máxima eficiencia, en el sentido, hablando de la placa de la espuma fenólica, que la semana pasada hablábamos de que la espuma fenólica tiene una tramitación, un coeficiente de transmisión térmica muy bajo, por lo tanto, con muy poco espesor tienes una resistencia térmica muy interesante. Si no hay ni posibilidad de poner una placa, aunque sea de 2 centímetros de placa fenólica, pues, hombre, tendríamos una pérdida de eficiencia energética en el edificio. Eso está claro. Normalmente, 2 centímetros sí los permite. Cerramos un poco el hueco de lo que sería la rehabilitación, la ventana quedará un poco más pequeña, pero normalmente 2 centímetros sí permite atracar el aislante sobre esa carpintería. En alguna situación puede ser que no. Si es que no, tendríamos un problema, lógicamente, porque perderíamos eficiencia en el fachada, ¿no? Eso está claro. Aquí también comentaros que tenemos a vuestra disposición detalles constructivos de estos puntos singulares que ha ido comentando Gonzalo. Y bueno, hay casuísticas, como en este caso, cómo se resuelve en las jambas cuando no se aíslan. Eso es. Los podéis encontrar en la página web en el apartado de biblioteca técnica. Vale, creo que ya está, ¿no? Sí, ya estaría, Gonzalo. Bueno, en todo caso, si quedara alguna, pues nada, lo podríamos perfectamente responder durante la semana o al principio de las webinars del jueves que viene. Y por mi parte está, muchas gracias por vuestra atención y hasta el jueves que viene. Muchas gracias a todos. Adiós. Adiós.